Un saludo y una bendición para todos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tocar un tema, se llama el ser. Vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de esto. Primero, vamos a entender que para encontrar la herencia de parte de Dios, que nuestra herencia completa es el ser, vamos a ver a la luz de la Biblia, tenemos que tener la sabiduría para caminar y encontrar esa herencia que es el todo para nosotros, para obtenerlo eternamente, para siempre, y heredar todo, como dice Apocalipsis 21:7. Bueno, vamos a empezar, no lo pongan mal. Vamos a empezar en Proverbios 8:5. Entended simples discreción y vosotros locos entrad en cordura. ¿Qué es lo que nos quiere decir la sabiduría? Porque viene hablando de la sabiduría. El simple. ¿Qué cosa es en la gramática? ¿Qué se le dice simple? Hay cosas de comer que dice esto está simple porque le falta sal o le falta azúcar. Está simple porque no tiene un adobado que sepa agradable al gusto. En el tumbaburro, que no tiene composición, que es algo sencillo, sin duplicación, sin refuerzo en la cuestión estructural y por supuesto el sin sabor que acabo de comentar. Hay otros conceptos, pero los más importantes, sencillo y que no tiene duplicidad. Entended simples. El que no es simple no puede entender el camino de obtener la herencia del ser. Vamos a ver con claridad. ¿Por qué? El soberbio no alcanza a encontrar el camino de la sabiduría para obtener el ser. Vamos a Proverbios 8:17 y después nos brincamos al 20:21. Dice que la sabiduría, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Vamos al 20, hermano. Y después 21. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio. El juicio que comienza por la casa de Dios viene a través de la sabiduría que nos lleva por ese camino para encontrar nuestro ser o nuestro yo. Vamos a irlo viendo. El 21, para hacer heredar a mis amigos el ser. Está hablando de la sabiduría divina, no es la humana. Y que yo hincha sus tesoros, porque dice que es el texto que leímos. Bueno, no lo leímos, pero está entre los 17 al 21, dice que habla de honras y de riquezas. La riqueza y la honra están conmigo, sólidas riquezas y justicia. La sabiduría de Dios. Y la riqueza más grande que Dios nos da como herencia es el ser. Vamos a ver, ahorita por ahí hay algunos hombres de ciencia humana que hablan acerca del ser, pero nosotros vamos a hablar de la ciencia de Dios, que es la sabiduría que viene de lo alto. Y la herencia de Dios es para sus amigos. Ahí dice el 21. Yo hago heredar, para hacer heredar a mis amigos el ser, y que hincha sus tesoros, y que hagamos tesoros en los cielos, ¿no? Bueno, lo importante es a mis amigos. ¿Quiénes son los amigos del Señor? Ya no llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, dice en el Evangelio de Juan 15:14. Pero hay una premisa importante para ser amigo del Señor. Vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que ellos mandan. Queremos tener amigo al Señor, tenemos que guardar las cosas que nos manda. Eso es importante. Para que nosotros podamos entrar en esa categoría de amigos, necesitamos hacer las cosas que Él nos dice, creer en lo que Él nos dice. Éxodo 3:14 y 15. Vamos a empezar a desglosar algo que tiene que ver con el ser. Nosotros como humanos y nuestro espíritu humano es nuestro ser. Cuando Adán pecó junto con Eva, dice que abrió los ojos, dice,
los ojos del ser almático. Era un ser espiritual que platicaba con Dios, que lo visitaba. Pero cuando pecó, vino el rompimiento de ese ser divino espiritual del hombre en el Edén y brincó al ser almático, al ser humano. Entonces, respondiendo Dios a Moisés, porque le preguntó a Moisés, bueno, ¿qué le voy a decir al faraón? ¿Cómo te llamas? En otras palabras. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. El yo soy, el ser, el verbo ser, yo soy. Tú eres, él es, etcétera, ¿no? Yo soy. Y dice en el otro texto, en el 15, y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Ese es mi memorial por todos los siglos. Yo soy. Es lo que quiere decir Jehová, hermanos. Jehová quiere decir yo soy, por si no lo sabían. El yo soy Jehová, en hebreo. Para siempre es mi nombre, yo soy. Y dice que Él nos va a heredar nuestro ser a los amigos. Los amigos. Ya no llamaré siervos, sino amigos, porque dice, hacéis las cosas que os mando. Entonces la premisa es importante. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis, hablando el Señor, con el escritor Juan, el apóstol Juan, porque si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos en el yo soy Jehová de los ejércitos, en Cristo Jesús, en que nos ordena que hagamos las cosas para que tengamos la herencia de ese ser, esa nueva criatura que nos dice Zacarías el profeta, que 12:8, que seremos como el ángel de Jehová, al final del texto. Dice que la casa de David, la casa de Cristo, como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Yo la gloria que me dice, les he dado en el 17:22 de Juan, nada más como referencia, es tener la gloria de ese yo soy, el ser divino. La herencia que nos trae toda la bendición. Dice que si no creyeres que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Proverbios 9:1, hablando de que la sabiduría es la que nos da el camino. Puedan leer el capítulo que leímos, todo completo. Y la sabiduría de Dios es la que nos lleva por el camino que quiere el Señor para que obtengamos la herencia que nos quiere repartir después de esta vida. Proverbios 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Es importante, viene hablando de la perfección. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. ¿Qué quiere decir la palabra sobre esto? Nos dice que edifiquemos una casa, un edificio, el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo, pero lo importante es la esencia espiritual. En Apocalipsis 5:6. Y miré aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos está un cordero como inmolado, Cristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Los 7 ojos, ahí dice la palabra que son los 7 espíritus de Dios. Son los 7 espíritus, una vez más. Son los 7 espíritus de Dios, enviados en toda la tierra. Las 7 columnas son los 7 espíritus de Dios. La sabiduría, dijo, edificó su casa, hablando de las 7 columnas. Entonces, es importante entender, labró sus 7 columnas, son los 7 espíritus de Dios. Nosotros como ser humanos, cada uno de nosotros, con nuestro propio nombre, tenemos 7 inteligencias. Se mezclan entre ellas y todo, pero son 7 inteligencias. Y esas 7 inteligencias nos da la obra de todo lo que hacemos en nuestras manos, de todo lo que podamos
hacer. Pero vamos a ir viendo que cada espíritu de Dios es un ser. Un ser. Cada espíritu, de los 7 espíritus, cada uno de ellos es un ser que tienen características propias hacia un determinado tipo de actividad todopoderosa, que todo lo sabe, todo lo es omnisapiente, omnipresente, omnipotente. Cada uno de esos espíritus que Dios nos quiere dar para que tengamos el ser que Él quiere darnos, el ser divino. Por eso la herencia a los amigos es el ser divino, la nueva criatura. Vamos a Zacarías 3:9. Hablando del pueblo de Israel, aquí dice algo el profeta: nosotros estaremos trabajando con el Señor ya en el milenio, los que nos colemos como perfectos o como santos, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, Cristo es la única piedra, hay 7 ojos, que son, lo repetí 3 veces, que son los 7 espíritus de Dios. Sobre la única piedra que es Cristo están los 7 espíritus, porque en Él habita toda la plenitud de Dios, dice Colosenses 2:10. En Cristo tenemos toda la plenitud de la capacidad de poder de Dios en Cristo, porque Cristo es Dios, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estamos cumplidos. Gracias, hermano. Seguimos en Zacarías 3:9, única piedra que tiene 7 ojos. Ahí hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura. Grabar quiere decir bautizar, en otras palabras, dar esa bendición de esos 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios. Dice Jehová de los ejércitos: y quitaré el pecado de la tierra en un día. En la consumación de los siglos se va a acabar, cuando vayamos a los cielos, se acabará el pecado de la tierra. La tierra será destruida en ese tiempo. Ahí en Zacarías, en el 4:10 de Zacarías: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, a los pequeños, el día en que se levanten los reyes, cuando venga el Señor, y verán la plomada de la mano de Zorobabel, el Señor echando plomada sobre su templo, que es su cuerpo. Aquellos 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Aquí vuelve a decir, los 7 ojos de Jehová, que son los 7 espíritus que quiere darnos a través de un andar, a través de conocer, a través de la sabiduría, caminar, para poder tener esa herencia tan grande que es su yo soy, el yo soy que el Señor nos quiere ofrecer, nuestro ser. Él es el yo soy, hablando como divino, nos quiere dar esa gloria que Él tiene, dice la palabra. Lucas, vamos a ver que los espíritus, primero, son seres sabios, hablando de lo divino, muy por arriba de todos los creados. Son seres divinos con una capacidad de inteligencia muy arriba de todo lo creado, arriba de los ángeles creados, arriba de el hombre, que es más bajo en su nivel de intelectualidad que el ángel creado. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, nosotros tenemos acceso a tener una inteligencia activa de seres que van a estar en nosotros y que van a hacer el concepto de nuestra inteligencia, van a estar a nuestra disposición, cada uno de esos 7 espíritus, a través de esa herencia del ser. Lucas 24:39, le dice el Señor a Tomás, el incrédulo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Señor ha glorificado, entró
Estaban ellos cerrados y se les apareció, atravesó paredes y le dijo a Tomás: mira, Tomás, yo tengo carne y huesos, un espíritu angelical diferente al espíritu nada más. El Señor es un ángel espiritual, está lleno de 7 espíritus de Dios y Él los gobierna y tiene un alto cargo ahorita, que es el segundo cargo de todos los ancianos. Se lo ganó por venir a rescatarnos. Entonces aquí le dice a Tomás: el espíritu no tiene carne ni huesos, el espíritu es un ser, como dice en los caídos, claro, son creados estos espíritus malignos. Dice malicias en los aires, dice el apóstol Pablo, son espíritus de demonios, malicias en los aires. Y hay una cantidad de pasajes en donde habla de los espíritus, tanto que vienen de Dios como los que vienen del ángel caído. Y entran y posesionan al hombre, hablando de lo maligno. Hay cantidad de pasajes. Ahí vemos el pasaje en donde el diablo entró en Judas, Satanás entró en Judas. Ahí lo dicen los evangelios. El punto importante, dice Ezequiel, Juan, etcétera, dice: me llevó en espíritu al desierto y vi a la mujer embriagada de la sangre, etcétera, etcétera. Está hablando de lo divino. Me alzó el espíritu, dice Ezequiel. Entonces, esos espíritus que trabajan a nivel divino, también hay espíritus que trabajan para lo malo, para que no alcancemos esta herencia tan grande que el Señor nos da. El espíritu no tiene carne, no tiene huesos. Habita en nosotros cuando nosotros obtenemos el Espíritu Santo a través de las lenguas. Un ejemplo, hay miles de creyentes hoy en día que no hablan lenguas porque les prohíben sus gentes hablar en lenguas. Y dice Marcos 16:17 que son señales a los que creen. Esas señales seguirán a los que creyeren, en mi nombre echarán fuera demonios, se hablarán nuevas lenguas. Y dice al final del 14, dice que no se prohíba hablar en lenguas, dice la palabra. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Porque las lenguas es una comunicación con Dios, lo dice el 14:2 y el 4, que se habla con Dios. Pero las cuestiones doctrinales son más importantes que la verdad de Dios. Por eso maneja el Señor algo con relación a que Él da la herencia a los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. 1 Corintios 2, 14 y 16, empezamos a tener ayuda, apoyo de lo espiritual. Todavía no es nuestro, está a nuestro lado, consolador de la tercera persona, el consolador de la segunda persona es Cristo. Y por último, el consolador del Padre, que es otro consolador. Dice que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mucho ojo, son del Espíritu de Dios. Otra vez más, son del Espíritu de Dios. Porque les son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. El 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay dos clases de mente. La mente de Cristo, ahí lo dice, 2:12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu de que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Bueno, aquí el apóstol Pablo, que él había recibido el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre, es englobalizado como el Espíritu de Dios, que son los tres. Y lo importante es que el siguiente, el texto que leímos, el 16,
que nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay una diferencia entre la mente de Cristo, que Cristo es Dios y tiene la mente de Dios, para que no se confundan. La mente que dice la palabra mente de Cristo es para los santos, es la mente humana, refinada por la palabra de Dios. Que habite Cristo en vuestros corazones, para que, dice el 3:17 de Efesios, ¿no? Dice, para que arraigáis fundados en amor, podáis comprender cuáles son las riquezas de los santos, etc. Lo importante es, con relación a la mente de Cristo, es la mente del hombre, el ser del hombre, no el ser de Dios. El ser de Dios empieza a trabajar en nosotros de una manera esporádica, pero empieza a trabajar cuando nosotros empezamos a hacer todo lo que Él nos manda. Ya no llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. La herencia de ese ser, Jehová, quiere decir yo soy, la nueva criatura, tiene que ver con la mente de Dios. La mente del Señor nos respeta lo humano, nuestra mente. Y nos va empezando a cambiar en el sentido que nos va inyectando la palabra que Él les tiene escrita para que nosotros entendamos el camino a la herencia de nuestro ser. Mucha gente no sabe, primero el Espíritu Santo se pide, dice Lucas 11:13 que se pide. No lo pongan, hermano, para que no nos tardemos en todos los bautizos, son cada bautizo está escrito en la palabra y no vamos a meternos mucho en esto. Pero lo importante son los 3 bautizos, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre, nos llevan a los otros bautizos, que son 4. 2 espíritus de destrucción y 2 de creación del Señor, todopoderosos. El Espíritu de fuego, el Espíritu de justicia, que nos da morir en Él. Tenemos un bautizo que es de justicia. Pero vamos a verlo. El primero nos dice que el Padre nos los da si se lo pedimos, el Espíritu Santo. El segundo, debemos de ser dignos del Señor, hacer un pacto con sacrificio y ser dignos. El que me sigue no andará en tinieblas, dice. Hablando de eso que ya conocemos, invitarlo. Yo estoy a la puerta y llamo, la puerta del corazón, el que abriere su puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, el Señor. Y el otro, que es el más fuerte, dice el mismo Señor en el Juan 14:15 al 17, a través del apóstol Pablo escribiendo a los Éfesos: si me amáis, aquí está la premisa. Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Bueno, aquí lo dice hablando del Espíritu de verdad. Rogaré al Padre. Habla mucho el Señor acerca de guardar sus mandamientos, para que Él nos lleve, si me amáis, guardad mis mandamientos en el 15, y yo rogaré al Padre y os dará otro Espíritu, el del Padre. Si amamos al Señor y guardamos sus mandamientos. Algunas personas dicen, yo amo al Señor, pero sus actos no son, cuando maneja hasta los políticos de por aquí, dice que el amor son hechos. Si amamos al Señor, nuestros hechos deben de decirlo. Eso es importante. Juan 14:21 también vuelve a hacer la premisa. El que tiene mis mandamientos y los guarda es aquel que me ama. El que no guarda los mandamientos del Señor, aunque diga lo que diga, no lo ama al Señor. Y el que me ama, esto es importantísimo, el que me ama y será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y dice el siguiente, 14:23, por favor. Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. A lo plural que siempre he dicho, la gente cree que Dios es uno.
pero aquí está hablando en plural. Vendremos a Él, el Padre y el Hijo. ¿Que ama al Hijo? Ama al Padre, dice en otro texto el Señor. ¿Que me ama? Mi Padre le amará, dice, creo que es el 17, 23, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, para que seamos consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Bueno, meterse en cosas profundas de tú me enviaste tiene que ver con la división de santos y perfectos. Okay. Pero hay una parte donde dice el amor. El punto importante es el bautizo de las 3 personas. Hay un bautizo que nos habla la Biblia, que es de fuego. Lucas 12, 49 y 50. Para los que nos escuchan en la radio, Dios es fuego consumidor. Habla la palabra. Dice el Señor, el fuego viene a meter en la tierra. ¿Y qué quiero si es encendida? Y el siguiente, hermano. Empero de bautismo me es necesario ser bautizado y cómo me angustio hasta que sea cumplido. En el capítulo 3, 21, no lo ponga como referencia nada más. El Señor fue bautizado en agua a través en el río Jordán por el profeta Juan el Bautista. Pero aquí dice, ¿cómo me angustio hasta que sea cumplido? Tiempo presente, futuro. Hablando de la cruz. El fuego es el padecimiento. Y dice el apóstol Pedro, en el 1:7 de Pedro, primera, que vamos a ser probados con fuego. La prueba de nuestra fe se va a ser probada con fuego. Dios tiene un espíritu de fuego que cuando padezcamos nos va a dar en bautizo, así como el Espíritu Santo nos da en bautizo. Ese ser inteligente que tiene poder sobre el fuego, lo va a dar. Dice Daniel, en Daniel no lo ponga, cuando meten a sus amigos al horno de fuego, el rey Nabucodonosor dice que ve 4 personas paseándose, los 3 amigos de Daniel y alguien más, dice, es como el hijo de los dioses. Dice. El fuego no los quemó, salieron sin olor a fuego, nada. ¿Por qué? Porque el Señor con su poder de ese espíritu que tiene de fuego, los envolvió y ni siquiera olor a humo tenían. Ahí está en la palabra, pueden verlo, creo que es el capítulo 3:25, ok. Gracias, hermano. Dice que ahí estaba el Señor, protegiendo a los que dijeron, si sábete, oh reina Nabucodonosor, que no te adoraremos, porque Jehová nos salvará, y si no, también tampoco. Y los salvó. ¿Por qué? Porque confiaron en Él. El bautizo de fuego, cuando venga el padecimiento, vamos a ser bautizados con un Espíritu de Dios en el espíritu de nuestros huesos, que todavía no es nuestro, claro que nos los va a dar si tenemos ya a la bendición de tener al Padre. Vamos a tener ese ser, ese regalo de herencia de parte de Dios. Y después sigue el 5º Espíritu de Dios, que también es de destrucción. Dice que Él da vida y también da muerte. En la Biblia, lo vamos a leer por varias partes. Pero en Romanos 6:3 es un espíritu que hace justicia y que nos los va a dar cuando resucitemos. Vamos a resucitar con poder sobre la muerte. Así lo dice un pasaje de Isaías, lo podemos leer. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? No solo el padecimiento es espíritu de fuego. Cuando estemos muriendo, vamos a ser bautizados en ese espíritu de poder de Dios, que es de justicia, para hacer justicia en los cielos y primero aquí en la tierra. Dice que con nuestra boca mataremos al impío, el 11:4 de Isaías. Ahí al final de la parte dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y dirá a la tierra con vara de su boca,
y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ese es con vara de hierro, dice el Apocalipsis. El poder de la boca para matar es un espíritu de autoridad para matar lo creado. Es importante entenderlo. Ahí mismo en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, ya tuvimos en el momento que padezcamos, vamos a tener el espíritu de padecimiento. Al morir por el Señor vamos a tener el espíritu de poder, de justicia, y dice también lo seremos al de su resurrección. Sabemos que el que no cree en la resurrección es el hombre más miserable de la tierra, lo dice la palabra en Corintios. Y también les dice necios, porque no entendían la resurrección terrenal. Entonces vamos a resucitar terrenalmente, porque el Señor va a venir y va a resucitar a los que van a gobernar, a los que van a tener el ser, no en ese momento. La parte de la presentación a los ancianos, para que podamos tener el ser divino, el ser inmortal. Lo dice la Biblia, hay muchos que no creen en la inmortalidad, hay otros científicos que la andan buscando, la vida eterna y la inmortalidad, y no la encuentran, porque lo único que la da es Dios, el que nos creó. No hay ningún ser en toda la creación que pueda hacer eso. La voluntad igual. La sangre, nadie puede hacer sangre. Solo Dios. Esa es la vida del hombre, la vida del animal, la sangre. Nadie puede dar vida más que Dios. Y nos va a resucitar y nos va a dar ese espíritu de vida en la resurrección. ¿Por qué? Porque tendremos la bendición de haber sido resucitados en carne para gobernar la tierra. Es locura para los que no caminan en el aspecto espiritual, el que no tienen la capacidad, como dice la palabra, que el hombre animal no percibe lo espiritual, porque lo va a examinar espiritualmente. Y como no empiezan a crecer, se van al kinder espiritual, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la carrera, para que pueda entender una profesión. Nuestra carrera es una profesión, lo dice la palabra. Es una profesión nuestra carrera cristiana. Y si no alcanzamos a salir del kinder o de la primaria, estamos muy bajos de conocimiento, en lo natural y de manera alegórica. En este caso, al final de los tiempos, hermanos, los que tengamos la autoridad de resucitar, vamos a resucitar a los judíos. Lo dice de manera escondida Zacarías. La autoridad que tendremos en la eternidad de darle vida a los santos, que tendremos el ser divino. Porque Cristo, esa esencia de su poder, nos las entrega. Pero tenemos que ser perfectos en todo. Todo lo que nos va a dar no es nuestro, es divino. Seremos seres perfectos porque no somos ya humanos. Vamos a brincar de nuestro yo que tenemos en ese tiempo al yo espiritual. Seremos lo mismo que somos aquí, pero no pecadores, ni rebeldes, ni faltos de obediencia. La obediencia dice que porque padeció aprendió la obediencia. La obediencia es lo principal en un ejército. Dios es un ejército, una institución, y nos quiere obedientes. Y depende del hombre, la obediencia, lo que le va a dar, el grado militar que le va a dar. El ser humano lo va a glorificar porque así hay dos glorias para el alma, pero son creadas las almas. Y nunca va a tener la inmortalidad ni la bendición de no tener dependencia. Todos los almáticos que sean glorificados, unos para ir al reino de Dios, que son los santos, y otros para ir al paraíso, que son los salvos. Cada esa gloria es diferente. No van a tener la oportunidad, primero, de salir del lugar. Segundo, el punto importante con relación a lo creado. Lo creado necesita tener dependencia.
Dios no tiene dependencia de nada, es inmortal. Y nos ofrece la inmortalidad en su ser. En el yo soy, ese es mi nombre para siempre. Ese va a ser el nombre del que alcance a llegar a tener el ser divino. Es la herencia del ser a mis amigos. Ya no llamaré siervos porque hacéis las cosas que os mando. Efesios 4:13 es un texto del apóstol escribiendo a los Efesios, el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Dice en Isaías 53:11 que el Señor con el conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará iniquidades de ellos. Hablando que del trabajo de su alma verá y será saciado. Ya está ahorita en la segunda silla de todos los ancianos. Hay un anciano arriba de él, que se lo dice la Biblia, el Padre. Pero él también es Padre ya. Todos los ancianos son padres. Dan inmortalidad. Y el Señor subió para darnos inmortalidad. Ese ser divino, que el hombre animal no puede razonar. No lo puede razonar. Mientras no sea espiritual, mientras no camine, mientras no empiece a pagar los mandamientos del Señor, está estancado y su mente lo engaña. El corazón, que dicen los científicos que de ahí salen los pensamientos, son engañosos y perverso es el corazón, dice la Biblia. Ahí está en Isaías 17:9. Nos engaña, es perverso. Ahí está el ADN de la sabiduría del diablo. Dice que ese árbol vio la mujer que era codicioso para alcanzar la sabiduría corrupta del diablo. Es la que hay ahorita, así lo dice la palabra. Por eso dice que va a ser quitada esta ciencia. Y viene la ciencia de Dios cuando venga el Señor a gobernar la tierra. Y toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. 2:14 de Habacuc. Pero más importante, dice que el que vimos ahorita, que con el conocimiento mi siervo justificará a muchos. El conocimiento nos trae el que podamos entender el plan de Dios. Y pues, como es tan grande, empezar a cambiar nuestra mente humana por la mente divina. Entender que ese paso en ese lugar es, como dice el apóstol, todo lo tengo por estiércol, dice el apóstol. Conocía las cosas espirituales, había sido llevado hasta el tercer cielo. Y todo lo tengo por estiércol, dice, por amor del Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de buscar, amar al Señor para que Él nos lleve al otro Consolador, para que podamos recibir la herencia del ser. Ese yo soy que le dice a Moisés, ve y dile al faraón, yo soy el que soy. Dice que el que no creyera que yo soy, dice, morirá en sus pecados. Jehová, yo soy. Eso dice Hebreos, la palabra Jehová. Y hay muchos que andan predicando a Jehová y no saben ni lo que dice. A veces le pregunto a alguien, oye, ¿y cuál es tu nombre? ¿Sabes qué quiere decir? No. ¿Y por qué no? Es algo importante saber lo que quiere decir nuestro nombre, ¿no? Pero hay gente que no sabe ni cómo se llama. Es importante saber cómo se llama el Señor. Yo soy. Yo soy el que doy el ser. Y se lo doy a mis amigos. Que el Señor los bendiga.